Amada Iglesia del Señor Jesucristo, qué bendición y qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Voy a pedirles el favor que allá donde estés podamos alistar nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a tratar hoy del 3 al 11. Veamos este video de introducción a nuestro tema y ya comenzamos. Mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 3 al 11, voy a leerlo de la versión NTV, dice así la palabra. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosecha abundante, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él enseñándonos por medio de su palabra. Amado Señor, Padre Santo, yo te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de venir nuevamente delante de tu presencia, de haber podido exaltar tu nombre y ahora podernos concentrar en el estudio de tu santa y poderosa palabra. Te pido, Señor, por favor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros por medio de este pasaje, Señor. Yo te pido, por favor, que pueda ser un instrumento útil y eficaz en tus manos para gloria y honra tuya. Me hago a un lado, Señor, y que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien dirija y administre todo lo que tú vas a hablarnos en este día, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido que tu Espíritu Santo también sea hablando a sus corazones. Te lo pido a ti, Señor, con mucho temblor y temor, Señor. Ten misericordia de nosotros y que sea todo para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes pueden darse cuenta, este pasaje del libro del profeta Ageo es una exhortación que arranca o que tiene su origen dentro del contexto del pueblo de Israel, pero también es una exhortación que fácilmente podría aplicarse hoy en día. Había una problemática y la problemática es como se titula nuestra predicación el día de hoy. El templo está en ruinas. El templo está en ruinas. El templo de Israel o el lugar de congregación o lo que se supone que tendría que ser templo en este momento y en este contexto del profeta Ageo se encuentra en ruinas. Y ese es un problema porque si tú analizas el texto, todos tenían una bonita casa, todos tenían un lugar agradable para vivir, para llevar su día a día, pero estaba pasando algo con el templo. El templo estaba en ruinas y no solamente esto significaba la parte física o la fachada del templo, sino que hablaba también de la condición espiritual del pueblo de Israel, aquel que Dios lo llama como su pueblo y que ellos mismos se hacen llamar el pueblo de Dios, tenía el templo en ruinas.
Cabe resaltar que el templo efectivamente más adelante sería restaurado, reedificado, que volvería a ser destruido, pero quedémonos en este día con lo que realmente significa que el templo esté en ruinas desde el punto de vista espiritual en cada uno de nosotros. Si tú me escuchas y tienes ya mucho tiempo perteneciendo a la iglesia y al cuerpo de Cristo, tú puedes considerarte que eres parte del pueblo de Dios. Es decir, esto no es ajeno para ti. Pero tal vez si tú me escuchas por primera vez, es un llamado para que no solamente se levanten las ruinas del pecado, sino que haya un arrepentimiento, un nuevo nacimiento y se empiece a edificar. En el contexto del nuevo pacto, todos nosotros, el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, somos comparados muchas veces en algunos pasajes como edificios, edificaciones, como el templo del Espíritu Santo. Y quiero que tengamos en cuenta esto y lo enlacemos con lo que acabamos de leer en el libro del profeta Ageo y tengamos en cuenta los siguientes versículos. Por ejemplo, 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, entendiendo esto, mi cuerpo o yo soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 también nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si realmente somos parte del cuerpo de Cristo? Y 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, tú y yo somos templo, somos edificio, somos edificación de Dios, pero también entendemos que somos una edificación espiritual. Es decir, en estos pasajes que podemos ver acá, que podemos analizar, no nos está diciendo Dios que mire, cuiden su cuerpo, saquen un buen músculo, tengan una buena estatura, límpiense las imperfecciones de la cara. No. Nos está hablando de un contexto y un tema espiritual. Por ende, podemos entender que a lo que vamos en este día, con este tema del templo está en ruinas, apunta a nuestra área espiritual, que es un área que a veces descuidamos tanto, porque como no la podemos ver, palpar o contar, la descuidamos tanto, pero hoy el Señor quiere hacernos un llamado, bien sea que sea la primera vez que lo escuchas o que lleves muchos años en el Evangelio, es un llamado a identificar cómo está nuestra área espiritual, que a diferencia de nosotros, para Dios es sumamente importante. Y teniendo en cuenta esto, quiero que lo empecemos a desarrollar. Primer punto: el templo está en ruinas. ¿Soy consciente de esto? Entonces empecemos de que el templo está en ruinas. ¿Soy consciente de esto? Entonces acuérdate que vamos a utilizar la palabra templo como nuestra área espiritual y todo lo que tenga que ver de Dios para nosotros. Entonces, entendiendo esto, mira este pensamiento. Dios siempre nos habla cuando quiere que corrijamos o cambiemos alguna conducta o área de nuestras vidas. Dios siempre nos habla cuando tú y yo estamos cometiendo algún error y quiere que lo corrijamos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Yo no imagino un padre viendo que su hijo va a cometer un error una y otra vez y guarde silencio y diga, así tendrá que aprender. No. Un padre, cuando ve que sus hijos van a cometer un error, y más cuando están pequeñitos, corrige, enseña, instruye. De pronto ese hijo, cuando va creciendo más, se resiste a esa corrección, y ahí es cuando tiene que actuar más severamente el padre. Mira cómo empieza nuestro texto en Ageo 1, 3 y 4. Dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje. Envió el siguiente mensaje significa que Dios habla para corregir por medio del profeta Ageo. En este caso utilizó al profeta Ageo. Y este es el mensaje, así empieza el mensaje. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Entonces no es un mensaje muy elaborado, no es un mensaje muy difícil, es un mensaje que empieza con una claridad. ¿Por qué mi casa está en ruinas mientras que ustedes están en casas lujosas? ¿Qué está pasando con el área espiritual? ¿Qué está pasando con lo que se supone
debería estar en pie, que es el templo, con relación a las otras áreas de tu vida. Se supone que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, se supone que has nacido de nuevo, pero ¿cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? Y Dios siempre habla. Lo hizo al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, pero hoy en día lo hace por medio de un líder, de un pastor, de un predicador, por medio de tantos medios y herramientas que podemos encontrar hoy en día, pero Él siempre está hablando, nos habla por medio de la palabra. ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios? Señor, háblame, necesito saber qué decisión tomar. Y la Biblia cerrada. En cambio que si la abres, Señor, dime qué decisión tomar, y pasas tiempo con el Señor y con su palabra, es otra situación muy diferente estarías viviendo. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Cómo pruebo y examino mis caminos? ¿Según lo que yo pienso, lo que yo considero, lo que yo digo? No, según la palabra de Dios. Y hay una particularidad. ¿Por qué yo necesito leer todos los días la palabra de Dios y más que leerla, analizarla y ponerla en práctica? Porque yo todos los días tengo que caminar, tengo que desplazarme, tengo que moverme, tengo que tomar decisiones, tengo que ir aquí, tengo que estar allá, tengo que hacer muchas cosas. El único día en el que yo me puedo quedar quieto, completamente quieto, va a ser el día que parta de esta tierra. Pero mientras tanto, yo voy a tener que tomar decisiones, que afrontar pruebas, tener dificultades, también celebrar victorias, y por eso nos dice, probémonos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Lo que me lleva a la segunda conclusión, y es que mis caminos, mi caminar, mi andar, mis pasos, a causa de mi carne, tienden a llevarme lejos del Señor. Y si no fuese por su palabra, yo me alejaría más y más y más del Señor. Pero en la medida que yo me acerco a Él por medio de su palabra, entonces ahí examino, pruebo mis caminos y estoy cerca del Señor. En una comunión en la que puede que cometa errores, pueda que tome malas decisiones, pero siempre tengo su consejo, siempre tengo su consuelo, su ánimo, su exhortación. Segunda de Corintios 13:5, nuevamente nos dice el Señor, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Ese Dios en el que tú dices creer realmente es Dios? ¿O es un Dios hecho a tu imagen y semejanza? No es que te estoy diciendo que tú eres hecho imagen y semejanza de Dios, sino que el Dios en el que tú crees y al que vienes aquí y alzas las manos, ¿es un Dios bíblico o es un Dios que tú formaste según tus emociones y según tus parámetros? Por eso nos dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Yo primordialmente estudio la Biblia para probarme a mí mismo y para aprender más del Señor y para su gloria. Yo no utilizo la Biblia ni siquiera con el propósito de venir a enseñar, de criticar, de juzgar, sino de probarme a mí mismo si realmente el Dios en el que creo y mi fe es genuina. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque hay muchos que utilizan la Biblia hoy en día, que la tienen incluso abierta, resaltada, llena de anotaciones, pero no creen en Jesucristo, no creen en el Señor. Por eso examinémonos si nuestra fe es genuina. Por eso es importante primero entender, ¿soy consciente realmente cómo está mi templo, mi área espiritual? Entonces esto me lleva a una pregunta muy fácil. ¿Cómo está mi templo? No el del vecino, no el del amigo, no el de mi papá, no el de mi mamá, no el del pastor. No, mírelo todo lo que hace y dice que es cristiano. No, ¿cómo está mi templo? Es una pregunta que tenemos que hacernos a diario y que tenemos que responderla con la palabra de Dios. Señor, hoy tuve un mal pensamiento y tu palabra dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo en lo que hay virtud, en esto pensad. Perdóname, Señor, me examino a mí mismo y te pido que corrijas mis pensamientos porque mi templo puede llegar a estar en ruinas si no mido cada uno de ellos. En la PDT Ageo 1:4 nos dice también
lo mismo, solo que de una manera un poquito más enfática. Dice Ageo 1:4 de la PDT. Pero si es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. A veces invertimos tanto tiempo en nuestras otras áreas que quiero ser un doctor, un médico, un abogado, quiero ser el gran empresario, quiero lograr esto, quiero tener mi familia, quiero tener mi esposa, quiero tener mis hijos, quiero tener mis inversiones, quiero viajar del país, quiero conocer, quiero hacer un montón de cosas, casas finamente elaboradas, pero la casa de Dios, es decir, mi área espiritual, simplemente está descuidada. Mira este pensamiento y esta pregunta. ¿Cómo está tu área espiritual en relación con las demás áreas de tu vida? Es decir, si hubiese una manera de medir, de cuantificar, de clasificar todas las áreas de tu vida en un ranking, ¿cómo estaría tu área espiritual? Y no te estoy hablando de ser un ser supremamente espiritual como lo eran los fariseos, sino de en qué medida y en qué punto tú le das prioridad a las cosas del espíritu. Por ejemplo, tú eres un excelente profesional. Tú, mejor dicho, te graduaste con los más grandes honores que hay en tu universidad. Mejor dicho, recibiste un grado honoris causa. Eres más preparado, tienes un PhD, un MBA, un máster, no sé qué. Tienes, mejor dicho, todos los títulos que el mundo puede dar sobre una carrera o una profesión. Eres el más destacado de tu campo, pero ni siquiera te has preocupado por hacer un devocional con tu familia. Ni siquiera te interesa hacer un discipulado que ofrecemos aquí, ni mucho menos un instituto bíblico. Es decir, para ti es más fácil sacar dólares para irte de viaje, gastarlo en tus propios deleites, que invertir una pequeña parte de tu gran salario en estudiar la palabra de Dios. Ahora, si tú no tienes los medios económicos, Dios te los provee. Yo he visto milagros de personas aquí que vienen a estudiar y que solamente Dios sabe de dónde les proveyó, y estudian la palabra de Dios y Dios los prepara y Dios los levanta. Pero hay mucha gente también que cuando llega el momento de invertir sus recursos, los que Dios les da en el área espiritual, es un gasto grandísimo. Pero cuando tenemos que comprar el último iPhone o tenemos que comprar un celular de moda de última gama, pues simplemente lo hacemos, pasamos el tarjetazo, no importa las cuotas que sea, y ahí estamos elaborando casas finas y el templo está en ruinas. ¿Somos conscientes de esto? Segundo punto. El templo está en ruinas. ¿Qué está pasando? El templo está en ruinas. ¿Qué está pasando? Ageo 1, 5-7 nos dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. ¿Y qué está pasando? Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y aquí sigue siendo aún más claro el Señor. Antes nos decía, el templo está en ruinas. Ahora miren lo que les está pasando por el hecho de que su área espiritual y su templo esté en ruinas. Mira este pensamiento. Muchas veces podemos creer que las cosas están bien y caer en una terrible mediocridad espiritual. Es decir, podemos llegar a ser incluso conformistas con las demás áreas de nuestra vida si tenemos descuidada nuestra área espiritual. Gracias, Señor, por el trabajito que me has dado. Gracias, Señor, porque al menos tengo con qué sobrevivir. Gracias, Señor, porque al menos tengo salud. Gracias, Señor, porque al menos mis hijos están estudiando. Cosas así. Y tu área espiritual. Y no se trata de ser un ambicioso, un codicioso. Dios quiere que nos ocupemos del templo, de nuestra área espiritual, para que Él pueda también tener parte en las demás áreas de nuestras vidas. ¿Cómo sería de diferente de pronto muchas cosas de las que tomamos decisiones en las otras áreas si le damos prioridad a nuestra área espiritual, si consultamos al Señor? Y aquí hay algo importante. En esta parte aún les dice
que tienen que comer, pero no se sienten satisfechos. Aquí todavía les dice que tienen con qué abrigarse, pero siguen sintiendo frío. Incluso les dice que siguen recibiendo un salario, es decir, sigue llegando de alguna manera, pero no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque su área espiritual, porque el templo está en ruinas. No es lo mismo que tú tengas tus diferentes áreas funcionando con el templo en ruinas, con tu área espiritual destruida, que tú tengas tus áreas funcionando con el favor y la diestra de Dios. Y puede ser que esto no traiga de inmediato una prosperidad, que tú restauraste tu templo, tu área espiritual y que te promovieron y te ganaste 20 millones más. No, incluso puedes hasta llegar a perder tu trabajo, pero el templo está edificado y tu área espiritual está llena de fe. Puedes creerle a Dios a pesar del panorama. Puede ser que estés pasando por una enfermedad terrible, pero si tu templo está edificado, tu área espiritual está correcta, Dios te ayuda a pasar por esa enfermedad. Porque he visto gente con una salud formidable, con el templo en ruinas y sintiéndose más miserable que la persona que está agonizando en un hospital. ¿Por qué? Porque ese templo está en ruinas. Pero el Señor siempre nos llama y está siempre detrás de todo lo que nosotros hacemos. Salmo 32, 8, 9 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Por qué? Porque yo soy torpe y no sé andar conforme a la palabra de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Hay una relación, una comunión. No seáis como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo eres tú en tu área espiritual para acercarte a Dios? Te pongo un ejemplo sencillo. Llevas un domingo viniendo, 2 domingos viniendo, 3 domingos viniendo, 4 domingos viniendo, pero el quinto dices: no, ya fui todo el mes, hoy hagamos algo chévere, hagamos algo divertido, vámonos fuera de la ciudad y no vayamos a la iglesia a disfrutar, o simplemente quedémonos aquí, durmamos hasta tarde porque ya fuimos mucho a la iglesia y no todo puede ser iglesia. ¿Esa es tu mentalidad? ¿Esas son las decisiones que tomas? Entonces después llega el lunes y el martes: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué como y no me sacio? ¿Por qué me abrigo y siento frío? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué a mí, Señor, si yo fui 4 domingos a la iglesia ya? ¿Le llevas un formulario, un talonario, una cuenta a Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Mira este pensamiento. A diferencia de las otras áreas de nuestras vidas, nuestra área espiritual siempre podrá crecer más. No hay tal cosa como que tú me digas: ya hice el discipulado, ya hice el instituto, ya hice esto, ya me preparé, ya toqué techo. No, espiritualmente siempre vamos a poder crecer más. Nunca va a llegar el día en el que vas a decir: tengo mi área espiritual al 100%. Puede que muchas áreas de tu vida sí puedan tocar un techo. Por ejemplo, si tu sueño o le pediste a Dios ser un profesional y ya te graduaste, pues ya, esa área ya quedó satisfecha. Si le pediste una familia, ya te casaste, tuviste hijos, pues ya esa área está completa. Si le pediste un desarrollo económico y ya tienes unas finanzas muy estables, pues ya está hecho. Solamente es que Dios la mantenga. Pero en el área espiritual, ahí siempre vamos a tener y a querer crecer cada vez más. Mira lo que dice Efesios 4, 13 al 16. Dice, esto es para la iglesia: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de fe, conocimiento de Hijo de Dios. Entonces, ¿puedo yo conocer completamente al Hijo de Dios aquí en la tierra? No. Por ende, mi área espiritual siempre tiende y va a tender a crecer. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, y aquí viene el punto, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, tú y yo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Desde el momento en el que tú y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo, entramos en la estructura del cuerpo de Cristo, somos una piedrita más fundamentada sobre la roca, empieza un proceso de edificación en amor, en el cual crecemos, pero también el cuerpo de Cristo crece. Es decir, nosotros ayudamos a otros hermanos a crecer en amor, no a derribarlos, no a decirle, ese sí se le nota el pecado por encima o tal cosa, no. Juntamente, en armonía, en unión y en fe, el amor, que es el vínculo perfecto, nos ayuda a crecer unos con otros y otros también me edifican a mí. No es que porque yo me sé 3 versículos, entonces ya nadie me puede enseñar. Cualquier persona me puede enseñar algo de parte de Dios porque yo estoy totalmente lejos todavía de parecerme y de estar a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Pero hay algo muy importante y está en Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, de la PDT lo voy a leer. Dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. ¿Cuándo va a ser el día que yo realmente esté a la estatura y a la plenitud de Cristo? Cuando esté frente a Él, bien sea porque venga y me lleve o porque yo vaya a su presencia. Ahí es donde puedo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero mientras tanto, mi área espiritual debe siempre crecer. Imagínate un niño que nació y cabe casi que en la mano o en el brazo y pesa 40 gramos, bueno, no sé de medidas, 40 gramos digamos que pesa. Para la mamá es hermoso, mejor dicho, para el papá dice, mire mi hijo pesó 40 gramos, es mejor dicho la maravilla, es grande mejor dicho. Pero pasaron 2 años, 3 años, 4 años y el hijo sigue pesando 40 gramos y midiendo lo mismo. ¿Será que el papá va a seguir igual de contento y feliz con eso, con que su hijo siga igual? Va a estar preocupado, alarmado, mucho tiempo atrás va a decirle a los médicos, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Por qué no crece? ¿Por qué sigue de la misma manera? Exactamente pasa con un cristiano que descuida su área espiritual y simplemente se queda viendo cómo pasa el crecimiento de Dios con otros y no consigo mismo, porque su templo está en ruinas. Tercero, el templo está en ruinas. ¿Qué voy a hacer al respecto? Entonces, el templo está en ruinas, soy consciente de eso. El templo está en ruinas, ¿qué está pasando? Pero el templo está en ruinas, entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Ageo 1:8 nos dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Vayan al monte, traigan madera, reedifiquen, vuelvan otra vez a preocuparse por mi casa y yo me complaceré en ella, dice el Señor. Y me gusta mucho que sea aquí, se haga énfasis en dice el Señor, porque muchas veces nosotros identificamos una mala situación en nuestras vidas, pero no buscamos al Señor. Buscamos un vicio, buscamos un placer, buscamos un profesional, buscamos un banco, buscamos cualquier otra cosa, pero cuando esto dice el Señor, nos lleva a su palabra, por donde debimos haber empezado. Mira este pensamiento. Cuando somos conscientes de nuestra situación espiritual, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, debemos actuar y obedecer a Dios. ¿Qué está pasando? Si identificas qué está pasando, debemos actuar y obedecer a Dios. Yo no he visto tal cosa como una persona que le esté dando una apendicitis, que es uno de los dolores más fuertes que puede sentir el ser humano, que le está dando una apendicitis, que se dé cuenta de lo que está pasando en su cuerpo y no haga nada. El simple dolor lo hace retorcerse y salir corriendo para urgencias, y si no lo hace, se muere. Es decir, ¿qué está pasando? Me está doliendo acá, debe ser apendicitis, salgo corriendo, hago algo. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Cuando tú identificas y yo identifico mi área espiritual y que de pronto pueda haber ruinas o pueda haber apatía, pueda haber un resecamiento, yo tengo que hacer algo. Es imposible no hacer nada. Y el Señor nos habla, no solamente habló por medio del profeta Ageo con relación a este tema. Mira lo que dice también
por medio de Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículo 6 y 7 de la Nueva Biblia de las Américas nos dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Entonces nos está poniendo ejemplos cotidianos. Un hijo honra a un padre y un siervo pues honra al que lo contrató. Y dice el Señor, mira que el Señor tenga que decirnos esto: pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y aquí podemos entenderlo de dos maneras. O los sacerdotes definitivamente no sabían qué estaba pasando y qué estaban haciendo mal, o a pesar de saber lo que estaban haciendo mal, no les importaba. Entonces, ¿cuál de los dos? Cualquiera de los dos es muy triste, porque en uno me habla de una falta de conocimiento del Dios que decimos adorar, y en otro me habla de una rebelión directa contra el Dios que debo honrar y respetar. Y muchas veces tú y yo podemos detectar una mala salud espiritual, un mal hábito, un hábito pecaminoso. Y tal vez caíste ahí o podemos caer ahí por un desconocimiento. Listo, no sabía. Pero una vez que sabemos y que lo seguimos haciendo, ahí ya viene una rebelión en contra de Dios. Guarda, Señor, nuestro corazón de rebelarnos en contra de ti, porque somos muy idólatras, porque nos gusta deleitarnos a nosotros mismos, nos gusta satisfacer nuestros deseos carnales, no nos gusta ir a la Biblia, no nos gusta hacer nada en pos de vivir en santidad. Si no fuese por el Espíritu Santo que mora en nosotros, si no fuese por su misericordia, por su amor, por su gracia y por su bondad, viviríamos peor que el más pecaminoso de este mundo, con un templo ni siquiera en ruinas, un templo totalmente destruido. Y en el Nuevo Testamento también el Señor nos hace una exhortación. Hechos 3, 19 y 20 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, después de que se arrepienten y vuelven al Señor, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. No que lo vaya a sacrificar de nuevo, porque en Hebreos dice que solamente hubo un sacrificio y que ya fue consumado, sino que nos va a abrir nuevamente los ojos a que apreciemos a Jesús, a Cristo, en nuestras vidas. Que lo que Él hizo hace más de 2000 años en la cruz, nuevamente sea tan evidente en nosotros que haya un arrepentimiento y un cambio de vida y un cambio de mentalidad. Y esto le pasó a un hombre en la Biblia también. No está en mi estudio, pero quiero que me acompañes a Lucas 19. Allí hay un título que dice Jesús y Zaqueo. Y pues básicamente nos dice que Jesús entró a esta casa de este hombre Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico porque se la pasaba robando. Y en el versículo 5 es donde se pone muy interesante este tema. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En la casa de un publicano, en la casa de un ladrón, en la casa de un pecador. Jesús lo hizo por amor. Entonces él descendió, es decir, hizo algo, porque pues fácilmente podría decir: no, yo estoy aquí en un árbol cómodo, tranquilo, otro día. No, Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado en casa a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, después de que recibió el amor de Jesús, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos un Zaqueo que Jesús no estuvo presionándolo, diciéndolo: bueno, hagamos algo, Zaqueo, yo voy a su casa, pero usted devuelve la mitad de lo robado. No, Jesús simplemente se presentó en la vida de este hombre, le dijo: hey, quiero tener comunión contigo en tu casa, a pesar de que seas un ladrón, a pesar de que seas un publicano, a pesar de que hayas defraudado a tu pueblo, quiero tener comunión contigo. ¿Tú quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres realmente entregarme tu vida? Y cuando esa respuesta fue un sí,
de parte de Zaqueo, vino la obra del Espíritu Santo. Señor, voy a devolver la mitad de mis bienes para darlo a los pobres, y si algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado, 4 veces. Es decir, ahí ya había un fruto digno de salvación, y por eso Jesús dijo, la salvación ha venido a esta casa, y Él vino a salvar a lo que se había perdido. Arrepiéntanse de sus pecados para que del Señor vengan tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque ahí ya se empieza a notar la edificación nuevamente del templo de nuestra área espiritual. Pero no solamente el arrepentimiento es cuestión de una vez. Hoy en día, por más años que lleves en el Evangelio, te sigues arrepintiendo de tus errores delante de Dios, porque los seguimos cometiendo. Tal vez ya no somos esclavos de algún vicio, alguna conducta pecaminosa o algún pecado que ante nuestros ojos llegue a ser relativamente grande, pero sí hay muchas cosas que cometemos errores día a día de la cual tenemos que arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos, empieza a venirse abajo el templo y nuestra área espiritual va a quedar nuevamente en ruinas. Cuarto punto. El templo está en ruinas. ¿Por qué nada me sale bien? Y aquí ya es cuando una persona toca fondo. Versículos atrás, ¿te acuerdas que decíamos que bueno, todavía tiene salario, todavía tiene con qué abrigarse, todavía tiene que cosechar, todavía tiene que comer? Pero aquí ya llega un estado en el cual Dios a veces permite para que realmente reconozcamos que nuestra área espiritual es un área no indispensable, sino fundamental o también indispensable para cualquier área de nuestra vida. Ageo 1, 9 al 11 nos dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, es decir, seguía en ruinas. El Señor habló, el Señor dijo, el Señor les expuso claramente lo que estaba pasando. No nos importó, la casa siguió en ruinas, ahora viene algo más grave. Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Por todo lo que ustedes han trabajado en sus fuerzas, por cuanto mi templo sigue en ruinas, simplemente se va a ir con un soplido. Tan fácil que es para el Señor derribar imperios, tan fácil que es para el Señor desestabilizar cualquier tipo de economía súper sólida, y nosotros nos aferramos muchas veces a lo de este mundo. Mis finanzas, mi economía, mi salud, todas las áreas de mi vida tienen que estar bien, y la espiritual, bien, muchas gracias. Allá voy a la iglesia, pero acuérdese que un domingo no, porque pues tengo que hacer algo chévere e invertir en mí, o tengo que ir por el mundo y conocerlo y deleitarme con todo lo que el Señor hizo, pero no me importa el Señor que hizo todas esas cosas. Hay muchos hermanos que no rebajan puente. Mejor dicho, ya desde el viernes, y saben que el lunes es festivo aquí en Colombia, eso mejor dicho ya, qué iglesia ni qué nada, yo tengo derecho a disfrutar mi trabajo, mis vacaciones, mi carro, mi familia. ¿Y qué pasa con el Señor? Ahora, no es pecado que tú te viajes un día, pero si cada puente busca la oportunidad de irte y en tu corazón está esta conducta de que la iglesia no me interesa o darle lugar a Dios no me interesa, pues ahí sí hay un problema. Porque tú puedes ir a otro país y dedicar ese día para el Señor. Tú puedes ir a otra ciudad y conectarte y decir, este tiempo es para dedicártelo a ti y estar viajando. Pero si en tu corazón no te importa, es porque el templo está en ruinas. Mira este pensamiento. No podemos descuidar nuestra área espiritual y esperar buenos resultados en las otras áreas. Puede ser que tú puedas luchar, trabajar, batallar, que tengas mucha inteligencia, que seas bueno con los negocios, que hayas tenido unos buenos hábitos alimenticios y tengas una buena salud. Pero si eso no corresponde a que tu templo esté edificado, sino que está en ruinas, si tu área espiritual está en ruinas, en algún momento va a ser como cuando tú ponías todos los dominós y tumbabas el primero. Se va a venir todo abajo. Jeremías 17, 7, 8 nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, no su dinero, no sus finanzas, no su salud, no su inteligencia, no su familia, sino que su confianza, cuya confianza es Jehová, porque será como
como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque cuando vienen las crisis, muchos se suicidan. Porque cuando vienen los problemas, muchos se quiebran y no vuelven a Dios o simplemente se rebelan más en contra de Dios, porque su confianza no está puesta en Jehová, porque su templo está en ruinas. Pero si tu templo y mi templo está edificado, puede venir la sequedad, puede venir los tiempos difíciles, pero aún así seremos como un árbol plantado, no por nuestras fuerzas, sino ese árbol que plantó Dios para su gloria. Quinto y último, y esta ya es la conclusión. El templo está en ruinas. Necesitamos reedificarlo. ¿Cómo está tu templo? Si está en ruinas, necesitamos reedificarlo. Y en el libro del profeta Ageo, en los siguientes versículos, sigue de la siguiente manera. Ageo 1, 12, 14 nos dice: entonces Zorobabel, nombre importante, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. ¿Cuál mensaje? El mensaje que habló por medio de Ageo versículos atrás. Y cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente, es decir, no todos, pero los que quisieron hacerle caso al Señor, el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Y es una realidad, mis amados hermanos. Este mensaje de reedificar, de darle prioridad a nuestra área espiritual, no es un mensaje nuevo. Casi que desde la caída de Adán en el Edén hay la necesidad de volver a reedificar. Hay momentos en los que estamos espiritualmente, mejor dicho, levitamos, volamos y estamos en un éxtasis espiritual, pero vienen las pruebas, las dificultades y a veces nos menguamos, sentimos desfallecer. Sea lo uno, sea lo otro, tenemos su palabra y tenemos el mandato de reedificar. Y el Señor nos anima, el Señor nos alienta, el Señor está con nosotros en eso, en ese proceso de restauración y edificación, porque hay algo importante. Tal vez tengamos que tomar nosotros la decisión de edificar o de reedificar nuestro templo, pero quien hace la obra es el Señor. No seamos tan arrogantes de creer que si tenemos una buena relación con Dios es porque yo madrugo a las 5 de la mañana y me conecto martes, jueves y sábado, o porque cuando no hay oración yo madrugo aún más y me levanto y yo. No, es el Señor que hace la obra en nuestros corazones, un corazón idólatra por naturaleza, pero un corazón que Dios da la capacidad de que se rinda a Él. Mira este pensamiento. Si hoy nuestro templo está en ruinas, no menospreciemos el llamado de Dios para edificar aún en medio de las ruinas. Si está en ruinas, tenemos que levantar esas ruinas. El hecho de que esté en ruinas no quiere decir, no, eso ya el Señor eso ya no se puede hacer. No, tenemos que edificar así veamos solo ruinas en este momento. Jeremías 31, 3 y 5 nos dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía, a pesar de tu pecado, de tu error, a pesar de tu rebelión, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. A veces pensamos que edificar el templo puede llegar a tardar años. 49 años más o menos tardó la edificación del templo de Israel después con Zorobabel y todo este tema. Pero a veces no, a veces Dios hace una obra instantánea, pero quiere que permanezcamos en Él con esa obra. Él no quiere que seamos una emoción. Señor, estoy mal, listo, ya estoy bien. No estoy mal, estoy bien, estoy mal. No, el Señor quiere
que así como Él puede hacer todo nuevo en instantes, en segundos, que sea una conducta diaria de nuestro corazón, que no sea solamente una emoción, porque si es una emoción de hombres, va a perecer. Entonces, estoy aquí en la iglesia y me pasó algo, pues ya no voy a la iglesia. Me pasó otra vez, se solucionó, pues voy a la iglesia. Pues no, eso es inmadurez, así se comporta un niño. Dios nos está llamando a ser realmente edificados espiritualmente. Y quiero que analicemos muy bien este último versículo de Hebreos 3, 12 al 15 para darle cierre a esto. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy. Nos estamos advirtiendo con la palabra de Dios, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 15, y con esto quiero que terminemos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Cuando oigan hoy su voz, si tú has escuchado la voz de Dios hoy, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. No endurezcas hoy tu corazón. Sí, tu templo está en ruinas. Es un motivo de vergüenza, de tristeza, de dolor. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay áreas de mi vida que tengo que corregir, que si las expusiéramos sería motivo de vergüenza. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a luchar con Dios o simplemente me voy a rendir a Él y decirle, Señor, tienes razón, mi templo está en ruinas. Necesito que por favor lo edifiques. ¿Cuál es tu actitud? ¿Una actitud orgullosa? No, yo estoy bien, yo lo domino, yo lo controlo, yo puedo con esto. O simplemente sé propicio a mí, Señor, que soy un pecador. Le vas a decirse al Señor, yo vengo a la iglesia todos los domingos, me conecto todos los miércoles, me conecto a las oraciones martes, jueves y sábado, estoy estudiando en el instituto, en el discipulado, estoy haciendo esto. O simplemente vas a decir, sé propicio a mí, pecador, restáurame, reedifícame, levántame una vez más, ante ti y contra ti he pecado, como decía David en el Salmo 51. Quiero que cerremos nuestros ojos. Amado Señor, Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre, por haber hablado hoy por medio de tu palabra. Te queremos pedir perdón, Señor, si hemos descuidado nuestra área espiritual. Si de pronto hoy nuestro templo está en ruinas, Señor, te pedimos perdón de todo corazón, porque queremos, Señor, tener esa comunión y esa armonía contigo, Señor. No queremos, Señor, seguir trabajando en las demás áreas de nuestra vida por nuestra propia cuenta, porque tal vez, Señor, ha llegado el punto en el que hemos fracasado, nos hemos frustrado, hemos perdido, nos han mentido, nos han engañado, hemos derrochado, dilapidado recursos y hoy nos preguntamos qué está pasando. Hoy yo quiero, Señor, que todos en cada lugar que estemos te pidamos perdón, Señor, si nuestro templo hoy está en ruinas, Señor, y por favor te pedimos desesperadamente, Señor, que nos ayudes a reedificarlo, porque separados de ti nada podemos hacer. Te pido por favor que esta palabra que acabamos de estudiar seas tú taladrándola en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero que produzca un fruto, el fruto que tú esperas, Señor. Y que por favor, Señor, por misericordia, Señor, tuya, podamos, Señor, restaurar nuestra área espiritual si es el caso. Y si de pronto en este momento nuestra área espiritual está pasando por un buen momento, ayúdanos a mantenernos para cuando lleguen los momentos difíciles y a nunca negar nuestra fe. Damos todo honor y toda gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.